Solicito a la secretaria informe a la Asamblea del resultado del cómputo de asistencia de los señores senadores. Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 107 ciudadanos senadores. En consecuencia, hay quórum, señor presidente. Se abre la sesión del jueves 4 de octubre de 2012 correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio. El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se aprueba. Consulta a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobada el acta, señor presidente. Gracias. Pasemos al siguiente asunto, por favor. Se recibieron las siguientes comunicaciones por las que se informa de la instalación de diversas comisiones del Senado llevadas a cabo el pasado martes 2 de octubre. Una del senador Alejandro Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Una del senador Omar Fayad Meneses, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, y otra del senador Jorge Luis Lavalle Mauri, presidente de la Comisión de Administración. Asimismo, se recibieron las siguientes comunicaciones por las que se informa de las instalaciones de comisiones ocurridas el día de ayer, miércoles 3 de octubre, una de la senadora Graciela Ortiz González, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, una de la senadora Gabriela Cuevas Barrón, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, una del senador Héctor Yunes Landa, presidente de la Comisión de Protección Civil, una del senador David Penchina Group, presidente de la Comisión de Energía, otra del senador Aarón Irizar López, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, y otra del senador Roberto Gil Suar, presidente de la Comisión de Justicia. Esta asamblea ha quedado debidamente enterada. La mesa directiva expresa su reconocimiento a las comisiones por la celeridad en la formalización de sus trabajos, para así poder dar inicio al estudio, análisis y dictamen de los diversos asuntos que se vienen presentando en este pleno. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un oficio de la Cámara de Diputados por el que informa la designación del diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana como consejero del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral por parte del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Esta asamblea ha quedado debidamente enterada. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite nombramiento expedido a favor del ciudadano Rubén Alberto Beltrán Guerrero como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la Federación de Rusia y en forma concurrente sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante las repúblicas de Armenia y Belarus. Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Europa para su análisis y dictamen correspondiente. Pasamos al siguiente asunto. Asimismo, de la Secretaría de Gobernación se recibió oficio con el que remite solicitud de permiso a que se refiere en el artículo 37 constitucional para que el ciudadano Juan José Sabines Guerrero pueda aceptar y usar la condecoración que le otorga la Cámara de Comercio de Guatemala. Túrnese a la Comisión de Gobernación para sus efectos correspondientes. Asimismo, la Secretaría de Gobernación envió y hemos recibido ya oficio con el que remite la solicitud de permiso a que se refiere el artículo 34 constitucional para que el ciudadano Juan José Sabines Guerrero pueda aceptar y usar... Es la misma, ¿no? Está repetida. ¿Cuál es? ¿Listo? Gracias, senadora. En el apartado de iniciativas tiene el uso de la tribuna la senadora Claudia Artemisa Pavlovich Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
para presentar proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Honorable Asamblea, con el permiso de la Presidencia solicito que íntegramente la iniciativa sea integrada al diario de los debates. Esta iniciativa también la suscriben y se adhieren el senador Ernesto Gándara Camú, el senador Pablo Escudero, el senador Omar Fayad y el senador José Antonio Yunes. Las deficientes condiciones de seguridad, comodidad y calidad de las carreteras federales han venido impactando negativamente nuestros niveles de competitividad como país en los últimos años, a la vez de la tranquilidad y economía de nuestras familias. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico ha señalado que una infraestructura carretera deficiente puede frenar en un 5% el crecimiento de la economía y dañar a la industria, al comercio y al mercado y turismo agroalimentario en un 35%. En México, de acuerdo a organismos internacionales, 3 de cada 10 kilómetros de carreteras están en condiciones no aceptables. Aunque por las cifras oficiales señalan que en los últimos 6 años la proporción de kilómetros en mal estado se redujo a 2 de cada 10, de acuerdo al reporte global sobre competitividad 2012, México cayó 6 lugares en los 6 años en cuanto a nivel de la infraestructura carretera a nivel mundial. Esto al tiempo de contar con tarifas más caras que en Canadá y varios países de la Unión Europea. Lo anterior impacta directamente en el precio de los bienes y productos que se transportan por el territorio nacional, así como a la economía de las familias, al sumarse a las altas cuotas de peaje, los costos aparejados a accidentes, demoras y averías de los vehículos producto de carreteras en malas condiciones. Estas carreteras promedian anualmente 425 millones de cruces y presentan ingresos superiores a los 23,000 millones de pesos anuales por conceptos de cuotas de peaje. En cuanto a la siniestralidad, las cifras oficiales indican que anualmente ocurren más de 29,000 accidentes en las carreteras federales, de los cuales resultan más de 5,000 defunciones y 32,000 lesionados con pérdidas materiales por arriba de los 34,000 millones de pesos. Un estudio del 2011 del Instituto Mexicano del Transporte identifica 10 tramos carreteros de alta peligrosidad, mismos que ya habían sido señalados en 2007 por un análisis similar. Estos tramos son México-Puebla, Puebla-Orizaba, Puerto México-La Carbonera, Ciudad Obregón-Hermosillo, México-Querétaro, México-Cuernavaca, Cuernavaca-Acapulco, México-Tizayuca, Tepic-Mazatlán y Querétaro-Irapuato. Por otro lado, informes de la SCT y CAPUFE destacan incrementos sustanciales en los índices de siniestralidad en autopistas del Pacífico, norte y noroeste de México, como el caso de Estación Don Nogales en Sonora con un 21% de incremento en accidentes, la Tijuana-Ensenada con un 41%, la Guadalajara-Tepic con 37%, la Mazatlán-Culiacán con 59% y la Monterrey-Nuevo Laredo con 69%. A pesar de lo anterior, la inversión en mantenimiento, conservación y rehabilitación de carreteras federales para hacerlas más seguras se encuentra muy por debajo de los estándares internacionales. México solo se invierte el 13% de los ingresos vía cuotas de peaje en mantenimiento, conservación y rehabilitación, en tanto que el gobierno federal destina apenas el 17% del presupuesto carretero en mantenimiento y conservación de las carreteras. Estos datos se alejan marcadamente del parámetro fijado por la OSD y el Banco Mundial, que indica que las naciones deben invertir cuando menos el 30% de su presupuesto carretero en mantenimiento.
Por ello, el pasado 24 de abril, esta soberanía aprobó reformas a la Ley de Caminos y Puentes y Autotransporte Federal para obligar a las autoridades federales y a sus concesionarios a destinar por ley cuando menos el 15% de los ingresos generados por concepto de peaje para el mantenimiento y reparación de las mismas. Porcentaje que propongo incrementar durante los próximos 6 años mediante un artículo transitorio para llegar al 30% y así ajustarnos al estándar de los países con los que competimos comercialmente. Asimismo, propongo la atribución expresa a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que pueda revocar la concesión en caso de que el concesionario no cumpla con esta nueva obligación. Y en lo que se refiere al tema de tarifas, en la presente iniciativa planteo 2 situaciones. Por un lado, facultar a la SCT para disminuir las cuotas de peaje a aquellos tramos que no estén garantizadas la seguridad, comodidad y rapidez a que obligue el título de concesión en tanto persista la normalidad. Y por otro, propongo que en el proceso de autorización de ajustes a las tarifas, la SCT quede obligada a evaluar no solo el aspecto financiero de los proyectos, sino el sobrecosto que implica para el usuario, las demoras operacionales y riesgos derivados de los índices de siniestralidad y rugosidad superficial de cada autopista. No omito mencionar que las anteriores propuestas retoman el espíritu de un par de iniciativas recientes que por diversas circunstancias no lograron transitar. Una de ellas es la presentada por el Congreso del Estado de Sonora en 2007 ante la Cámara de Diputados e instancia de la suscrita en mi carácter de diputada local. Y la otra, la presentada en el 2009 por el entonces senador de mi partido, Jesús Murillo Caram, misma que habiendo sido aprobada por el Senado no logró avanzar en la Cámara Baja. Muchos de los de aquí presentes y varios de los nuevos integrantes de la colegisladora llevamos años luchando por mejores condiciones de seguridad, tránsito y costos en nuestras carreteras. La presente iniciativa pretende ser una aportación más a esa lucha, pues de aprobarse estaríamos contribuyendo a mejorar la competitividad de nuestro país y a fortalecer el turismo nacional e internacional. Pero principalmente estaríamos protegiendo la salud, integridad y economía de nuestras familias que transitan cotidianamente por nuestros caminos y carreteras. Estoy segura de que existen las condiciones para que este tipo de propuestas transiten en beneficio de miles de familias y empresas mexicanas. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senadora. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y Estudios de... Perdón. Solicito levante la mano a aquellos senadores que quieran sumarse a la iniciativa de la senadora Pavlovich. Tome nota a la Secretaría, por favor. Gracias, senadores. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos. Enseguida se concede el uso de la tribuna al senador Raúl Morón Orozco a nombre propio y de los senadores Alejandro Encinas Rodríguez y Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3º constitucional. Con su permiso, compañero presidente. Compañeras y compañeros senadores, los suscritos Raúl Morón Orozco, Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Ángel Benjamín Robles Montoya y también el compañero senador Armando Ríos Peter, en nuestro carácter de senadores de la República de la 72ª legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido por el artículo 71, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8º, 164, 169 y 172 del reglamento del Senado y demás disposiciones aplicables, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el primer párrafo del artículo 3º, se deroga la fracción cuarta, se modifica la fracción quinta y se adiciona un segundo párrafo de la fracción séptima del citado artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. Frente a los resultados obtenidos en el último informe de gobierno del titular del Poder Ejecutivo Federal, es necesario poner sobre la mesa el análisis y la discusión de los nuevos paradigmas que exige el proyecto educativo nacional y, sobre todo, los nuevos retos del país
frente al modelo y política educativa actual. Compartimos el compromiso, la vocación y el interés por aportar nuevos elementos de discusión al tema educativo, considerando que la educación es el vínculo entre el Estado y la sociedad que sirve al propio Estado para fortalecer su identidad cultural y política y que se convierte al mismo tiempo en un vaso comunicante de la vida nacional. Hoy sabemos, sin embargo, por las distintas crisis económicas y sociales que hemos vivido en los últimos años, que el modelo educativo que ha estado vigente durante la mayor parte del siglo XX y hasta nuestros días se ha agotado, porque no ha sido posible ofrecer a todos los mexicanos igualdad en las oportunidades de acceso a los distintos niveles educativos, particularmente los niveles de educación superior, quienes se han incorporado son básicamente los sectores medio y altos de la sociedad, lo que ha agudizado la estratificación social, la pobreza económica, la falta de desarrollo, la pobreza cultural y las escasas oportunidades de capacitación y empleo, particularmente en comunidades marginadas y con pobreza multidimensional extrema. Ante ello, hoy es necesario convertir la utopía en reto, y el reto es educar bien a todos mediante una educación universal y democrática, que forme ciudadanos en condiciones de igualdad, con una identidad nacional, más conscientes de sí mismos, de su sociedad, de su deber histórico y su ser nacional, personas activas en un país libre y de libertades, cada vez más justo, pluralista, respetuoso y democrático, mexicanos responsables, solidarios y comprometidos con nuestro proyecto nacional y con el desarrollo social y económico del país, convencidos de que la educación es el único medio para lograrlo. Educación, democracia, gratuidad y universalidad resultan objetivos esenciales de este nuevo modelo educativo, que todos los sujetos de la educación en el país estamos obligados a impulsar. Sin una educación para todos, donde el Estado garantice no solo la cobertura total del servicio en todos sus tipos y modalidades, sino también su gratuidad, y los esfuerzos por mejorar niveles de justicia y libertad obtienen resultados limitados. Y sin ello, cualquier acción que lleve al crecimiento del sistema educativo tiende a convertirse en gasto inútil, porque tal como lo afirma don Pablo González Casanova, cito, el nuevo proyecto democrático universal es una esperanza para la humanidad. Luchar por ello hasta su triunfo constituiría la única garantía de nuestra sobrevivencia como especie dentro de un mundo menos inseguro y menos injusto. Termina la cita. Democratizar la educación significa entonces, por una parte, elevar los niveles de escolaridad de la población al generalizar la atención de los servicios educativos en todos los niveles y modalidades, pero además representa una obligación para el Estado, para que el Estado garantice el acceso a los que menos tienen mediante la impartición de una educación pública y gratuita desde el nivel preescolar hasta el posgrado. El nuevo paradigma de la educación democrática, obligatoria y gratuita debe además propiciar entre las nuevas generaciones la formación de una conciencia crítica respecto al sistema jurídico, social, económico y político del país. Dentro de este contexto de educación democrática se ubica el principio de la gratuidad de la educación no solo como un medio, sino como un fin en sí mismo para lograr la aspiración suprema de acercar al pueblo de México por parte del Estado mejores instrumentos de desarrollo humano y social. La gratuidad de la educación pública en general ha sido un tema recurrente en los últimos 100 años de la historia nacional. Ha sido una demanda constante de los mexicanos desde las reformas al artículo 3º de 1946 y las sucesivas de 1980, 92 y 93, donde quedó constitucionalmente reconocido que toda educación que el Estado imparta debe, de forma obligatoria, será gratuita, dejando fuera, sin embargo, a los niveles de educación superior, sobre los cuales únicamente se estableció la obligación del Estado de atenderlos y promoverlos en todos sus tipos y modalidades. Actualmente la tendencia mundial y sobre todo latinoamericana al reconocimiento de este derecho humano y universal a la gratuidad de la educación media, superior y superior ha obligado a los gobiernos mexicanos, federal y locales, a promover la ampliación del derecho constitucional de la educación gratuita a los niveles superiores. Así ha quedado reconocido en las recientes reformas de la educación media superior aprobadas por el Congreso de la Unión, en las que se estableció el carácter obligatorio y por ende gratuito de este nivel educativo en todo el país
y que dio sustento legal y político a otras iniciativas de reforma constitucional promovidas por diversos estados de la República, como fue el caso de Michoacán, que aprobó la obligatoriedad y gratuidad de la educación hasta el nivel superior a partir del año 2011. Ese es el mismo destino que deseamos para la educación superior en nuestro país, pues no se trata de una propuesta irracional o caprichosa de los legisladores del Partido de la Revolución Democrática, sino de hacer efectivo un derecho universal y humano que ha sido reconocido como prioritario por el propio artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por el artículo 13, fracción primera y segunda del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como por el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, llamado Protocolo de San Salvador, en su artículo 13, apartado 3, inciso C. Es evidente que en estos instrumentos jurídicos internacionales la tendencia clara es a la implantación progresiva de la gratuidad en todos sus niveles, instrumentos que han sido reasumidos recientemente por la UNESCO en su Declaración Mundial sobre Educación Superior en el siglo XXI, en 1999, la cual a su vez fue adoptada por la NUIS en su documento La Educación Superior de México en el siglo XXI. Ahora bien, si atendemos a la justificación de la gratuidad de la educación superior en razón de la función social que ésta tiene para fomentar el desarrollo científico y tecnológico del país, tendríamos necesariamente que señalar que el reconocimiento de este derecho constitucional busca lograr el progreso nacional, disminuyendo las desigualdades sociales mediante una equidad referida a la igualdad de oportunidades y a la reducción de diferencias, incluidas medidas compensatorias como los apoyos y subsidios educativos por parte del Estado para garantizar que todos tengan el mismo derecho y oportunidad de contribuir al desarrollo del país a partir de una formación profesional recibida en instituciones educativas de nivel superior gratuitas. Atendiendo a la educación superior desde la justificación de su función formativa, debemos de apreciar que esta es un bien social de otras características. Es cultural, es humanista, es liberadora, es de carácter cognoscitivo, es analítica, es de impulso al desarrollo y sobre todo es un vínculo al pacto social y a la trayectoria histórica y nacionalista de los mexicanos. Por eso su exigibilidad como derecho es irrenunciable y su financiamiento por el Estado resulta obligatorio. Finalmente, si atendiéramos al criterio de financiamiento de la educación superior, tampoco resulta un impedimento para implementar su gratuidad el hecho de que la Federación tenga que aportar los recursos necesarios para ello cuando se destina para otros acuerdos, bienes y servicios del Estado de menor jerarquía, cantidades superiores. Es necesario enfatizar, pues, que el acceso gratuito a la educación superior representa para miles de jóvenes de escasos recursos de las zonas indígenas, rurales y urbanas de nuestro país la única oportunidad de poder acceder a un nivel de vida decoroso, distinto al que otros en similares condiciones no pudieron lograr y sobre todo representa una vía para defenderse de la injusticia social, la pobreza y la marginación en la que nos ha mantenido el modelo económico neoliberal. La función social de la educación superior, así entendida, se convierte entonces en la columna vertebral de todo el desarrollo nacional. Se traduce en la única posibilidad real de fomentar generaciones proclives a la actividad de no fomentar generaciones proclives a la actividad delictiva y por consiguiente menos vulnerables a la inseguridad social, a la necesidad de emigrar. Educar a las nuevas generaciones en cimentar bases sólidas para el desarrollo social. Solo la educación puede vencer la ignorancia que prohija la injusticia, solo la igualdad de oportunidades para acceder a ella puede fomentar la equidad social y solo el conocimiento crítico, objetivo, humanista y científico puede contribuir al cambio progresivo de un modelo económico y político que retome el estado de bienestar, al estado socialmente responsable, que reivindique la condición humana como una premisa de los gobiernos humanistas y de los sistemas abiertos e incluyentes que han posible el ejercicio pleno de mayores derechos sociales de primer orden. La educación, como dice Paulo Freire, no cambia al mundo, pero sí cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Invertir en la educación representa sin duda invertir en un país con menos contradicciones y dificultades sociales para las futuras generaciones. Es invertir en la construcción del país que todos queremos. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores
Para su discusión y aprobación en su caso, la presente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo único. Se reforma el primer párrafo del artículo 3º, se deroga la fracción cuarta, se modifica la fracción quinta y se adiciona un segundo párrafo a la fracción séptima del citado artículo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Se hace entrega del documento íntegro a esta mesa directiva para el trámite legislativo correspondiente. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor senador. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera para su análisis y dictamen y a la Comisión de Educación para emitir opinión. Ahora se concede el uso de la palabra a la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad. Con el permiso de la mesa directiva. Senadora, ¿me permite un momento? Senador de Médicis, por favor. Le pido a la Secretaría que tome nota de su adhesión. Gracias, senador. Y la senadora Dolores Padierna también. Aquellos que quieran adherirse a la iniciativa antes presentada, a favor de levantar la mano. Tomamos nota, gracias. Senadora, adelante, por favor. Sí. Con el permiso de la mesa directiva, honorable asamblea. Vengo ante este pleno de esta honorable asamblea a proponer iniciativa de decreto que reforma los artículos 2, 4, 5, 6, 31, 33, 33 bis, 34, 35, 36, 36 bis y 42, todos de la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad. En México, las discapacidades no son un tema menor. De acuerdo con el censo de población que llevó a cabo el Instituto Nacional de Geografía de junio de 2010, en México las personas que tienen algún tipo de discapacidad son 5.739.270, lo que se traduce en términos porcentuales en un 5.1% de la población total. A esta cantidad de personas no podemos verlas como una cifra, como un dato, como un indicador, porque evidentemente son personas con circunstancias especiales, situaciones que no les dan menor valía, sino que por el contrario les dan un valor agregado al enfrentarse a la vida con mucho más empuje y energía que muchos quienes no tienen las condiciones que ellos. Como un ejemplo muy simple del alto valor de estas mexicanas y mexicanos, basta con mencionar los Juegos Olímpicos que recién concluyeron el verano pasado, donde la delegación paralímpica mexicana reportó resultados extraordinarios, muy presumibles, poniendo en alto el ojo, en los ojos del mundo a nuestra nación. Tanto fue nuestro orgullo por nuestros compatriotas que esta misma Cámara Alta, el 18 de septiembre de 2012, estimó como de urgente y obvia resolución y posteriormente aprobamos un punto de acuerdo del que me permito leer el artículo primero aprobado. El Senado de la República felicita a los deportistas paralímpicos que participaron en Londres 2012 por su magnífica participación y logros obtenidos, comprometiéndose a impulsar las reformas legales y acciones dentro de sus facultades legales para fortalecer el deporte paralímpico en México. Así, compañeros y compañeras senadores, me parece que este compromiso aprobado debe ampliarse no solo a las personas con discapacidad que practican deporte en forma profesional, porque ellos son solo un subconjunto de estas personas valiosísimas para nuestra patria. Estimo que estarán de acuerdo con su servidora en que falta mucho por hacer en materia de discapacidad, sobre todo para alcanzar las condiciones de equidad y en una forma más ambiciosa la igualdad con el común de la población. Es por eso que valoro en todo la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, pues más allá de abrogar la anterior legislación de la materia con un cambio de nombre y de numeración de artículos, sino que esta incluye un importante instrumento internacional como lo es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, misma que suscribió nuestro país como un compromiso con la comunidad internacional.
Es en esa misma convención donde se menciona un elemento que estimo hemos dejado de lado en México, me refiero a la familia. Nuestra sociedad, nuestro país, se sustenta en la familia. No podemos desvincular a este elemental núcleo social del desarrollo de las personas con discapacidad. Considero que es imposible concebir a la persona humana sin su familia, pues es incluso el soporte familiar el que nos forja en el carácter, en disciplina, en educación. Así pues, es que estimamos que la ley a la que hemos hecho referencia deja como una cuestión muy desajenada a la familia en la inclusión de las personas con discapacidad. Es por ello que ante ustedes presento el proyecto de ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la norma en comento. Proponemos, señoras y señores legisladores, que a la familia de las personas con discapacidad, este grupo humano que sustenta su triunfo, su éxito, su vida, se le apoye con una subvención por parte del Estado, que sea acorde a la disminución motriz, auditiva, visual u oral. Signifique una adecuación a las condiciones de vida regulares entre las familias mexicanas que no tienen a su cuidado un integrante con estas características. Proponemos que sea el Ejecutivo Federal quien destine aportaciones a través del Programa Nacional de Atención a Personas con Discapacidad operados por el DIF Nacional, institución que indudablemente esta década se ha consolidado en su cercanía a la problemática social, pero sobre todo a encontrar las soluciones a esas cuestiones tan sensibles que atañen a las familias más vulnerables de nuestro país. También proponemos que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad sea el organismo que determine el monto de los apoyos que se darían a las familias de acuerdo a las estimaciones con bases sólidas y datos duros que se pueda tabular para dar una condición de equidad. Proponemos la protección irrestricta a la privacidad de las personas con discapacidad respecto de sus datos personales, que el cumplimiento de la ley no sea pretexto para la publicidad, para la transgresión de la vida privada de los pacientes de las instituciones públicas o privadas de salud o de cualquier índole. De igual manera, en el artículo 31 proponemos vincular a los municipios para observar en materia de administración de justicia dentro de sus jurisdicciones las condiciones que faciliten la paridad procesal de las personas con discapacidad. Creemos que en la medida en que vayamos conjuntando esfuerzos, que vayamos sumando voluntades, podremos lograr que la ley contenga las justas demandas de los grupos más vulnerables de nuestro país. Podemos lograr que las normas no sean mundos ideales, que no tengan un parecido o siquiera se acerquen a las necesidades reales. Nuestra convicción es apoyar a toda causa justa, es apoyar las luchas auténticas con fundamento, es respaldar la dignidad de la persona humana, el bien común y la solidaridad. Señoras y señores senadores, les invito a que, a diferencia de las 12 propuestas que han antecedido a la presente, esta no precluya que esta iniciativa sí se refleje en la realidad normativa de nuestro país. Amigos senadores, tanto en campaña como el hoy presidente electo de la República, Enrique Peña Nieto, ha dicho que pondrá atención especial a los discapacitados. Pues les invito a que ya en comisiones, cuando se discuta esta iniciativa, la aprobemos y la aprobemos también en el Pleno. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senadora. Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos Segunda. Se concede la palabra a la senadora Ninfa Salinas Sada del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México para presentar proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de la Calidad del Aire y Protección a la Atmósfera. Gracias, senador presidente. Compañeros senadores y senadoras, sin duda uno de los bienes más importantes que posee la humanidad es el aire, elemento indispensable para el desarrollo de toda forma de vida en este planeta.
En nuestro paso por la civilización hemos conseguido logros importantes que nos proporcionan una mejor calidad de vida y hemos desarrollado la ciencia y la tecnología y nos hemos aglomerado en centros poblacionales cada vez más grandes hasta construir estas grandes urbes que hoy son centro de todo tipo de actividad humana. La creciente industrialización, que tuvo un importante despegue durante el siglo XX, así como la creación y el aumento del uso de los vehículos automotores que usan diésel y gasolina, son signos irrefutables del desarrollo urbano de esta era moderna. Uno de los efectos inherentes a estos procesos es la contaminación atmosférica. El aire es la primera capa de esta atmósfera intangible y, por lo tanto, es difícil de entender y de conocer los cambios que hemos provocado con nuestro desarrollo. La atmósfera es una delgada capa pegada a la Tierra que está compuesta por diversos gases en proporciones muy específicas y armoniosas que están en profunda interrelación con la Tierra y el agua y cumple funciones ecológicas primarias, ya que protegen la vida en todas sus formas, regulando y absorbiendo las radiaciones de rayos ultravioleta, por solo mencionar algunas. Estos gases, como el ozono y el monóxido de carbono, entre otros, se alteran en su composición derivado de las actividades humanas. Esta alteración de los porcentajes de gas que componen el aire que nos circunda es lo que conocemos como la contaminación atmosférica. Sabemos que este tipo de contaminación atmosférica se produce en su mayor parte por los gases que emiten los vehículos automotores que usan gas o diésel y en menor proporción por las industrias. La contaminación atmosférica produce efectos nocivos no solo en la salud humana, sino en el equilibrio ecológico y la economía de forma indirecta. Y es por eso que propongo la creación de una nueva ley que abarque todos los aspectos de una adecuada gestión de la calidad del aire y que ayude a proteger la atmósfera. Si bien se han hecho esfuerzos muy importantes en la legislación, estos se encuentran disgregados en diferentes ordenamientos y en diversas jerarquías, y no existe una legislación clara acerca de las competencias de los tres órdenes de gobierno, lo que hace que se impida una aplicación y una gestión ordenada y adecuada. La iniciativa que hoy presento a ustedes pretende reunir en un solo ordenamiento aquellos elementos pertinentes que se encuentran en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, así como su reglamento, en una forma congruente, sencilla y ordenada, y establecer competencias claras entre los tres órdenes de gobierno. Como eje rector de la gestión de la calidad del aire, se identifica una perspectiva moderna de cuencas atmosféricas, entendiendo esto como el espacio geográfico parcial o totalmente delimitado por elevaciones montañosas u otros atributos naturales con características meteorológicas y climáticas afines, donde la calidad del aire está influenciada por las fuentes de emisión antropogénicas y naturales en el interior de la misma cuenca. Esta nueva visión, a nivel de ley, estandariza la gestión y la legislación, atendiendo a las características propias de cada cuenca del país, facilitando así también las acciones de las autoridades para realizar diagnósticos de cada cuenca y delimitar los límites permisibles de contaminantes. Bajo definiciones claras de los elementos que componen esta ley y el establecimiento de principios claros de derecho ambiental, se tutela la calidad del aire y el derecho humano a un medio ambiente sano a través de instrumentos claros que otorguen también certeza jurídica a los ciudadanos. Se regula y se impulsan los sistemas de monitoreo de calidad del aire, un inventario nacional de emisiones y se establece la creación de normas oficiales mexicanas para estandarizar la eficiencia de la gestión. Se regulan claramente las fuentes fijas de jurisdicción federal y las fuentes móviles de jurisdicción federal, así como las estatales, y se establecen los criterios mínimos para los programas de verificación vehicular. También se establecen las medidas de inspección y vigilancia y las sanciones administrativas en caso de incumplimiento. La nueva Ley General de Calidad del Aire y Protección a la Atmósfera promueve mecanismos eficientes y eficaces de participación social a través de grupos de trabajo, que permitirá a las autoridades de los tres órdenes de gobierno
a los investigadores, a los académicos y a la sociedad civil en general participar en la toma de decisiones y el seguimiento de las acciones a iniciar para mejorar la calidad del aire en cada cuenca atmosférica. Y de esta forma les presento esta iniciativa que tiene por objeto ayudar a consolidar a través de un ordenamiento coherente, moderno e incluyente la legislación ambiental dentro del marco constitucional de los derechos humanos fundamentales. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senadora Linfa Salinas. Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y de Estudios Legislativos. Se recibió del senador Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un proyecto de decreto por el que se reforma la fracción segunda del artículo 76 constitucional, que se turnará a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, primera sección. Gracias, felicidades. Se recibió de los senadores José María Martínez, Daniel Gabriel Ávila Ruiz y Carlos Mendoza Davis, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 56 constitucional, que se turnará a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, primera sección. Enseguida se le concede el uso de la palabra a la senadora Angélica Araujo Lara, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda. En el uso de la palabra. Compañeras y compañeros senadores, con el permiso de la mesa directiva, pongo a consideración de esta Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda de acuerdo a las siguientes consideraciones. Como senadora de la República, identifico la falta de vivienda como uno de los principales problemas que aquejan a nuestra sociedad y que impide a las familias mexicanas desarrollarse plenamente. La falta de vivienda digna provoca asentamientos irregulares, falta de planeación urbana, contaminación y afectación de la calidad de vida. Y es ahí donde se encuentra la oportunidad para promover el desarrollo económico y social del país, al tener el desarrollo de vivienda un efecto multiplicador en empleos y cantidad de bienes y servicios provenientes de más de 37 ramas industriales. Tan solo en el sector vivienda existen 18 millones de mexicanos que no tienen acceso a los servicios básicos. Y al evaluar los programas sociales de los últimos años, encontramos programas como Esta es tu casa, que no han alcanzado las metas programadas y donde, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, los subsidios no llegan a quienes más lo necesitan. De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, para el periodo 2006-2012 se requerían construir 4.4 millones de viviendas y mejorar más de 2.9 millones. No obstante lo anterior, el programa Esta es tu casa únicamente reporta de 2007 a 2012 poco más de 1 millón de apoyos. Y al mismo tiempo, el programa Vivienda Rural únicamente reportó 9.300 subsidios para todo este país. El diagnóstico de estos programas nos muestra que existe gran disparidad en el acceso al crédito entre la población afiliada y la que no lo está. Mientras que existe un 80% de esta gente que no tiene afiliación, únicamente recibe el 22% de los recursos. De aquí que podamos determinar que gran parte del problema de vivienda al cual nos enfrentamos en este país radica en que los programas sociales solo han atendido a un sector pequeño de la población que tiene acceso a créditos y a financiamientos. Por eso yo les pido hoy que reflexionemos, senadores. ¿Y qué pasa con las personas que no alcanzan estos créditos? ¿Qué sucede con las personas que se encuentran hoy en pobreza patrimonial?
En este sentido, nuestro compromiso incluye el diseño de una nueva sociedad, donde se priorice la vivienda como un elemento central del desarrollo en la vida del hombre, procurando la conservación y desarrollo de nuestro medio ambiente, en coincidencia con los avances tecnológicos y los fundamentos de la vida económica y social de cada uno de los mexicanos. Esta propuesta de reforma contempla modificar la concepción de vivienda al establecer elementos de funcionalidad y niveles superiores de calidad, estableciendo criterios de sostenibilidad ambiental, de ecoeficiencia en el proceso de edificación, así como la incorporación de características donde se contemplen espacios adecuados para guardar la intimidad, la comodidad personal y la cultura como parámetro para el diseño de las ciudades. Esta propuesta incluye ocuparnos de cada sector de la sociedad con necesidades de una vivienda. Por eso establece elaboración periódica de diagnósticos para evaluar la demanda de las mismas. Se incorpora al contenido del Programa Nacional de Vivienda líneas de acción y estrategias bien diseñadas y encaminadas a los jóvenes. Se prioriza la atención a los programas de vivienda de las personas con discapacidad y el respeto absoluto a las comunidades y pueblos indígenas, escuchándolos y tomando en cuenta las características que les son propias. En cuanto al organismo encargado de la implementación de estas medidas, se transforma a la Comisión Nacional de Vivienda, incorporando de manera decidida a las entidades federativas, a fin de procurar la organización y armonización de los planes y programas de viviendas federales, estatales y municipales. Como consecuencia, se establece que en su Junta de Gobierno se incorporará a un representante de cada uno de los estados de la República y uno por el Distrito Federal, preferentemente quien presida los institutos de la vivienda, así como a un coordinador de cada uno de los municipios de la República que tengan una población superior a los 500,000 habitantes. Considerando de primer orden la participación de la sociedad civil organizada, se posibilita su incorporación a través de invitaciones para asistir a sus sesiones conforme lo acuerde la propia Junta de Gobierno y de acuerdo al tema. Es por estas razones que propongo a este Senado de la República hacer suya la necesaria reforma a la Ley de Vivienda, que requiere cambios de fondo para ser un instrumento mucho más eficaz en la tarea pública de brindar mejores condiciones de desarrollo social y humano, en especial a los sectores más necesitados de esta nación. Coordinando esfuerzos, toca hoy a la Federación, a los estados, a los municipios, asumir plenamente el compromiso gobernante de poner casas dignas al alcance de todos los mexicanos. Y en esta tarea tan importante, los senadores de mi fracción, del Partido Revolucionario Institucional, asumimos este compromiso con anticipación. Este fue uno de los 10 compromisos que toda la fracción firmó en concordancia con quien hoy es nuestro presidente electo, el licenciado Enrique Peña Nieto, y que nuestra meta es impulsar apoyos para el mejoramiento, ampliación y dotación de vivienda. Tengo, sin embargo, la certeza de que en la construcción de este México mejor, más allá de legítimas banderas políticas, los senadores y las senadoras de la República, todos debemos responder al reclamo de mujeres y hombres de México de ver crecer a sus hijos en una casa digna. Nuestra es la decisión. Por su atención y respaldo, muchas gracias. Gracias, senadora Angélica Araujo Lara. Túrnese a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Carlos Mendoza Davis para presentar una iniciativa con el aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional que contiene proyecto de decreto que reforma los artículos 66 y 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. En el uso de la palabra. Gracias. Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, con el aval de los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, concurro ante esta soberanía para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 66 y 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Considero que nuestra tarea medular es adaptar la legislación
a las necesidades sociales de la mano con la realidad que vive el país. En nuestra realidad es un hecho indiscutible que el turismo es una de las industrias más importantes para nuestro país. Equivale al 12% del Producto Interno Bruto Nacional, detona el desarrollo regional, atrae divisas, genera empleo y es perfectamente sustentable. Los 22 millones de turistas nacionales y extranjeros que visitan nuestro país anualmente quedan impactados, por decirlo menos, con nuestra cultura, con nuestras tradiciones, con nuestros espectáculos y también con las bellezas naturales que tenemos para ofrecer. De manera particular, me referiré a una de las ramas del turismo que para la entidad de la que provengo, Baja California Sur, así como muchas otras en el país, reporta enormes beneficios y urge de nuestra atención. Me refiero a la pesca deportiva. Datos de la Zagarpa indican que la actividad turística que gira alrededor de la pesca deportiva genera una derrama superior a los 2,000 millones de dólares anuales. The Bill Fish Foundation, una organización estadounidense sin fines de lucro, destinada precisamente a la protección de las especies de pico o picudos, como se conoce en el argot de la pesca, calcula que tan solo en Los Cabos la derrama económica de la pesca deportiva en 2008 fue superior a los 800 millones de dólares. Con relación directa a la pesca deportiva, se estima que ese mismo año se generaron 24,000 empleos directos. Para ayudar a contextualizar la importancia de esta actividad para los diferentes destinos, se calcula que un pescador deportivo deja en su estancia más de 1,700 dólares americanos por concepto de hospedaje, de alquiler de embarcaciones, de equipo de pesca y demás erogaciones. En reconocimiento de su importancia, nuestro marco legislativo anualmente destina un número de especies a la pesca deportiva, 6 de ellas para ser exacto, con relación a las más de 50 que actualmente se explotan de manera comercial y sin limitación mayor, con gran énfasis en el camarón, el atún y la sardina. En las especies reservadas me refiero al marlin, al pez vela, al pez espada, que son los picudos, el sábalo, el dorado y el pez gallo, que no podrán ser capturados con fines comerciales en una franja de 50 millas náuticas contadas a partir de la línea con que se cuenta nuestro mar territorial. Esto de acuerdo con el artículo 68 de la Ley de Pesca vigente. No obstante, consideramos que el marco legislativo actual no es suficiente para garantizar la adecuada protección de estas especies en términos del verdadero valor que representan para la actividad turística. Es una realidad que las especies destinadas a la pesca deportiva sufren de la sobreexplotación por parte de la pesca comercial al amparo de lo que se conoce como su captura incidental. Y hago énfasis en incidental para comentar que en toda pesquería, por sofisticados que sus artes de pesca puedan ser, existen especies que naturalmente serán atrapadas cuando en realidad se busca la captura de otra. Esta es conocida como captura objetiva. Sin embargo, en la captura incidental de las especies destinadas a la pesca deportiva suele disfrazarse un gran mercado, generalmente más atractivo para los pescadores que su misma especie de pesca objetiva. Por esto, compañeras y compañeros senadores, nos encontramos en el menú de cualquier restaurante, en anaqueles de mercados, en establecimientos comerciales especializados y en tiendas de autoservicio, la oferta de marlin, de dorado y de otras especies que no obstante estar reservadas, si no fuera a través de su venta irregular, no tendrían lugar ni las encontraríamos, pues el producto de la pesca deportiva solo puede destinarse al consumo personal. Esta situación ocurre ante la falta de capacidad de inspección de las autoridades competentes, por no decir complacencia en algunos de los casos. Anteriormente, nuestro legislador tuvo en cuenta esta situación y para ello destinó la franja de 50 millas náuticas en las que se reservaría la actividad del pescador deportivo. Sin embargo, como lo señalé,
Los pescadores comerciales practican su actividad dentro de esos límites y, por supuesto, si en los anzuelos de ellos se prende un picudo o un dorado, pues se considerará pesca incidental y podrán aprovecharla gracias al vacío regulatorio que prevalece. Imaginen, por favor, esta situación a gran escala. El resultado es que la pesca con fines comerciales de las especies destinadas a la pesca deportiva están amenazando una fuente de ingresos importantísima para el país. En las circunstancias actuales, cada vez es más frecuente observar en Los Cabos, conocido en algún tiempo como la capital mundial del marlin, escenas de embarcaciones de pesca deportiva regresando a tierra sin haber tenido éxito. Lo refiero como un ejemplo porque lo veo de cerca al tratarse de una situación que ocurre en el estado que represento. Sin embargo, sin duda alguna la problemática es nacional. La disminución de la pesca para fines deportivos es evidente también en Puerto San Carlos, en Mazatlán, en Vallarta, en Manzanillo, que es la capital internacional del pez vela, pero también en puertos del Golfo como Matamoros o en el Caribe como Cancún, por citar algunos destinos. Pero regreso a Los Cabos, en Baja California Sur, en donde se reciben al año aproximadamente 350,000 visitantes, más de una cuarta parte del total de visitantes al destino, con el único propósito de pescar de manera deportiva. Está documentado que más del 80% de los pescadores internacionales que han pescado en Los Cabos dijeron que sería menos probable su regreso de aumentar la captura comercial de peces de pico. Con esto ilustro que el pescador deportivo es un turista muy exigente y demanda experiencias de pesca de alta calidad, y esta expectativa es la que dicta el lugar que habrán de visitar. Si no encuentra en México su objetivo, ese ejemplar digno de una fotografía para llevar a casa, sencillamente lo buscará en otro lado, comprobado. Tenemos reportes del crecimiento de destinos turísticos de pesca deportiva en Costa Rica o en el Caribe que atraen cada vez un mayor número de pescadores. Está en nuestras manos atender un problema cuyas consecuencias saltan a la vista. De aquí que la iniciativa que hoy presentamos los senadores de Acción Nacional tiene varias vertientes, pero un solo propósito: proteger la pesca deportiva como un pilar del turismo en México. En primer lugar, pretendemos prohibir de manera absoluta la comercialización en territorio nacional, incluyendo la exportación de las especies deportivas contenidas en el artículo 68 de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables, aun y cuando hubiesen sido capturadas de manera incidental. De igual manera, nuestra iniciativa propone la eliminación de la franja de 50 millas náuticas, de modo que la protección de especies deportivas se amplíe a todas las aguas nacionales. En tercer lugar, conscientes de que la pesca incidental es inherente a cualquier pesquería, planteamos un esquema de aprovechamiento racional, pero distinto del comercial. Es así que en el caso de picudos, dorado y las especies en comento, proponemos que cuando hayan sido capturadas de manera incidental, estas deben de ponerse necesariamente a disposición de instituciones públicas o privadas sin fines de lucro para atender las necesidades alimentarias de la población de escasos recursos. Con ello, compañeras y compañeros senadores, consideramos que se habrá terminado con el interés comercial sobre las especies que constituyen la espina dorsal de la pesca deportiva en México, que nos da fama mundial y que reporta enormes e innegables beneficios a la economía nacional. Por su atención y en espera de un debate sustancial de la misma, que abone la protección del medio ambiente, su fauna marina y su desarrollo económico nacional, les agradezco. Solicito se incluya íntegro el texto de la iniciativa, que cuenta con el aval del grupo parlamentario de mi partido en el diario de los debates. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Carlos Mendoza. Pido a la Secretaría que se incluya de manera íntegra el diario de los debates la propuesta de iniciativa que ha presentado el ciudadano senador. Túrnense a las Comisiones Unidas de Pesca y de Estudios Legislativos, segunda.